¿Cuál es el costo de seguir a Cristo? ¿Ya lo contaste? Porque quiero que repitan esto conmigo, quiero que digan esto. Aceptar a Cristo no es lo mismo que seguir a Cristo. Aceptar a Cristo, ok, como con energía. Aceptar a Cristo, no es lo mismo que seguir a Cristo. Y yo no sé si a ustedes les pasó esto, pero ¿quién era ese tipo? ¿De dónde salió ese compa? ¿De dónde salió ese tipo? De la nada. Y mientras yo escuchaba, mientras veía la escena que se desplegaba enfrente de nosotros, yo quería levantar la mano nada más y decir, pero ¿de dónde salió? ¿De dónde vino esta persona? Yo sé, a ustedes les pasó lo mismo, ¿verdad? Cuando estaban escuchando la historia, ustedes decían, pero ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Qué clase de fe? ¿Qué clase de cosa fue a decir este hombre? Tenemos que pararlo. Mientras el pastor Ray predicaba la semana pasada, ¿right? Todos estábamos como, pero ¿de dónde salió este tipo? Y si no, tuvieron que haberlo estado. Pero es la historia del centurión. ¿De dónde salió el centurión? Con semejante proclamación, que en la Biblia se nos dice, solo 2 veces Jesús está asombrado. 2 veces. La primera es con la fe del centurión. La segunda es con la falta de fe que tienen las personas cuando él vuelve a Damasco a predicar el evangelio y la gente no le hace caso, no le escucha porque ya están acostumbrados a Jesús. Jesús lo vieron crecer, estuvo alrededor, entonces era muy normal para ellos estar alrededor de Jesús. 2 veces Jesús va a estar asombrado por algo, por la fe del centurión y por la falta de fe de ciertas personas. Pero yo quería ponerle pausa al asunto y enfocarme en ese personaje nada más y preguntarle, oye, pero ¿qué es lo que estás escuchando? ¿Con quién estás hablando? ¿A dónde es que fuiste? ¿Fue unos momentos de esos que subiste al monte y una revelación divina? ¿Qué podcast estás escuchando? ¿Qué videos estás viendo? Pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? Al punto que tu fe va a asombrar al Hijo de Dios. Y después de decirnos cómo va a ser su reino, Jesús va a definir para nosotros el día de hoy lo que es el discipulado y lo que significa seguirlo. En los primeros capítulos del 1 al 4 vemos la historia de Navidad. El bebé, ¿verdad? Vemos a los Reyes Magos, vemos la historia de Jesús donde pasa y después vamos a ver el bautismo de Jesús con Juan el Bautista y todo. Y del 1 al 4 vemos todo esto pasar. Después del capítulo 5, 6 y 7 vamos a escuchar el mensaje más largo que ha sido reportado en el ministerio de Jesús hasta este momento. Él toma el tiempo para parar, porque la multitud lo están siguiendo, ¿no? Lo están siguiendo por el mensaje que él está dando, pero lo están siguiendo por los milagros que está haciendo también. Va a haber gente en la multitud que va a seguir a Cristo por el mensaje que está predicando o por los milagros que está haciendo. Pero lo que Jesús se da cuenta es que tiene una multitud que lo está siguiendo y es momento para dar un mensaje. Y en el capítulo 5, 6 y 7 nos enseña lo que será seguir a Jesús y su reino, que es un reino al revés, es un reino completamente diferente a lo que nosotros pensamos. Mucha gente está buscando comodidad, respuestas a los problemas de su vida, pero eso no es lo que Jesús está promoviendo. Jesús está promoviendo, incluso en las tormentas de la vida, yo voy a estar con ustedes. Y si vamos al libro de Mateo, estamos en nuestra serie de rendirse, donde estamos aprendiendo lo que significa rendir nuestra vida al Señor, lo que significa rendir nuestra voluntad delante del Señor. Y en el capítulo 4, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino. Y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, y dice que Él los sanaba. Y cuando lo ve las multitudes, Jesús comienza a enseñar y les dice, hey, hay un precio para seguirme, hay un precio que tienen que pagar. En el capítulo 5, versículo 11, dichosos serán ustedes cuando por causa mía la gente los insulte, los persigue y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense, llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa. Después Él nos va a decir que Él no viene a deshacerse de la ley, Él viene a llenar la ley. Hay una serie de cosas que tenemos que hacer.
Dice, y ustedes no la pueden llenar, es demasiado, son demasiadas reglas, son demasiadas leyes. Pero dice, yo las voy a llenar. Pero dice que ustedes no pueden, pero lo voy a hacer por ustedes. En los próximos textos que vienen ahí nos va a hablar un poquito que el problema en realidad es nuestro corazón. El problema no son nuestros problemas, el problema es nuestro corazón. Va a hablar sobre el homicidio, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio de un tribunal. Habla sobre el adulterio. Dice, cualquiera que solo mira a una mujer y tiene codicia, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Nos va a hablar sobre, tenemos que tener cuidado cuando prometemos algo, porque usualmente no seguimos con nuestra palabra, pero Él sí cumple su palabra. Nos dije, ojo por ojo. Right? Eso Él dice, ustedes han escuchado eso, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les voy a decir de lo que se trata mi reino. Y dice, mi reino se trata de esto: si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Mi reino es diferente. Después va a hablar sobre amar a los enemigos. Y yo no sé si el centurión estaba ahí sentado. Yo no sé si Galilea no es un espacio muy grande. Y un centurión tiene 100 personas bajo su mando. Yo me imagino que donde había una pelota de gente, por ahí andaba el ejército romano viendo que todo estuviera en orden. Y yo no sé si él estaba sentado ahí, pero si él estaba escuchando esta parte de la palabra donde dice, tienen que amar a sus enemigos. Algo empezó a pasar en el corazón de esa persona. Porque él era un enemigo. Él era romano. Y no solo romano, era un soldado romano. Y no solo un soldado, era un centurión. Era lo que mantenía palpitando el imperio romano. Porque estas eran las personas que se les daba una dirección y ellos ejecutaban. Porque estaban bajo autoridad. Y lo que Roma hacía era lo que se hacía. Pero él está escuchando. No sé, tal vez. Pero si no eran, muchos más estaban escuchando. Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Después nos va a decir que tenemos que ser generosos con nuestro tiempo y con nuestras posesiones, nuestros tesoros, nuestro tiempo, nuestros talentos. Y también nos va a decir que tenemos que orar, pero no solamente orar cualquier cosa, sino orar con una forma específica que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y va a decir, hágase tú en la tierra como en el cielo. No lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Básicamente dice, si tú quieres, Señor, hazlo, que tu reino venga. Después nos va a recordar que hay una decisión que tomar. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Después nos dice que no juzguemos a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Nos está recordando, mi reino es mucho más grande, es mucho más diverso de lo que ustedes pueden pensar. Vamos a llegar al cielo y vamos a ver mucha gente que jamás vamos a imaginar que pudieran estar ahí. Porque el amor de Dios es mucho más grande que el amor de nosotros hacia la gente. Y nos vamos a sorprender de la gente que va a estar en el cielo y la gente que no va a estar en el cielo. Porque también nos dice en la palabra aquí en Mateo que muchos le van a decir Señor, Señor, pero no todo lo que le llaman Señor, Señor entrarán al reino de los cielos. Porque hay un precio que seguir, hay un precio que pagar para seguir a Jesús. Y aceptar a Jesús no es lo mismo que seguir a Jesús. Hay una diferencia muy grande. Y después llegamos a una parte donde dice, pidan y se les dará, busquen y encontrará, llamen y se les abrirá. Y el pastor Rey nos hablaba la semana pasada del leproso. Imagínense una persona con lepra que dicen que esta enfermedad era como una maldición de Dios hacia esas personas. No habían sentido nunca el toque de una persona. Esta persona estaba sucia, no estaba limpia. Y se puede escuchar usted, se puede imaginar usted por un momento, siendo el leproso en esta historia, sentado y escuchando las palabras del hombre que está sanando a las masas con una palabra, que está liberando a los endemoniados. Y quizá haya una oportunidad, quizá haya una oportunidad para que mi vida sucia, llena de pecado, pueda ser limpia. Y después escuchan las palabras mientras baja por la colina donde está predicando Jesús, y él escucha, pide y se te dará, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. El leproso va a llegar y se va a postrar delante de Jesús. ¿Y qué son las palabras que salen de su boca? Si
si quieres, Señor, puedes limpiarme. Hágase tu voluntad, no la mía. Parece que el leproso escuchó la predica que Jesús estaba dando. Señor, dice, si quieres puedes sanarme. Y Jesús dice, sí quiero, porque no había nada más bajo. Antes de la muerte estaba ser leproso. Era considerado ser un muerto andante. Y en el pueblo judío, como explicaba Ray, tocar lo que no era limpio era como lo peor. Era un error muy grande. Nadie hacía eso. Eso era sucio, eso era muy bajo. Eso es para la gente que no tiene honor, que no tiene valor. Pero él dice, Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, tú puedes sanarme. Y Jesús dice, sí quiero. Y no solo lo sana, sino que lo toca. Lo limpio toca lo que no está limpio, y lo que no está limpio se convierte en limpio. Y hasta ese punto en la historia un leproso nunca había sanado. Eso no era nada más, nunca había sido sanado. No es solamente una sanación normal. Era una sanación, era un cumplimiento, una promesa. Y la gente se está viendo y dice, algo está a punto de pasar. Él hace lo más anticultural y asombra a todos. Y después llega el centurión y este compa de veras, ¿de dónde sale? Okay, cuando usted es un centurión en un área como esa, todo el mundo sabe quién es usted, porque pueblo pequeño, infierno grande, especialmente si uno no está haciendo cosas buenas, right? Y aquí andas vos de líder de 100 personas siguiendo lo que Roma está diciendo. Eres un opresor, eres un forastero, estás haciendo cosas malas y todo el mundo sabe quién sos y todo el mundo sabe qué es lo que apoyas. Pero este compa, este tipo llega con la osadía de llamarlo Señor, y se puede escuchar la multitud partiendo así, donde va entrando el centurión. Su armadura está sonando, se abre el espacio porque él tiene la autoridad para hacer eso. Y cuando llegan ante Jesús va a decir, Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Ok, look, eso es extraño. Yo sé que hablamos de eso un poquito. Eso es extraño. Primero porque él es un líder romano. Está poniendo todo en riesgo. Su familia, su trabajo, su reputación. Está poniendo en peligro a sus soldados. ¿Y para qué? Para sanar a un esclavo. Que los esclavos eran como mascotas en ese tiempo. Si se moría uno, agarrabas otro. Pero ¿de dónde salió este men? ¿Y qué estaba escuchando? ¿Y qué estaba viendo? Que arriesgó absolutamente todo para que su siervo fuera sanado. Entonces Jesús dice, iré a sanarlo. Y él le dice, no, Señor, yo soy un hombre de autoridad, yo entiendo la autoridad, yo entiendo cómo esto funciona. Yo tengo hombres que están bajo mí. Si yo les digo, ven, ellos vienen. Si les digo, vaya, ellos van. Si les digo, haz, ellos hacen. Lo único que tienes que hacer, Señor, es decir las palabras y va a pasar. Y Jesús dice, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Si tocara a un leproso, era un golpe con la izquierda. El hecho de pensar de ir a la casa de un romano, de un líder romano, era como un gancho con la derecha. Pero después decirle a los judíos que no había nadie en su país, ni los escribas, ni los maestros de la ley, ni los levitas, ni toda la gente que estaba estudiando y haciendo todas las cosas, toda la gente, los sacerdotes, la gente que ellos mantenían en lo alto. Dice, ninguno de ellos tiene la fe que tiene este hombre. Es como que les dio un izquierdazo, un derechazo y después les dio una patada en la cara. No hay ni un solo hombre en Israel, no he encontrado que tenga tanta fe. ¿De dónde salió este men? Porque estaba como 10 años adelantado. Este era el principio del ministerio de Jesús y él entendió algo que 10 años después la gente estaba tratando de entender. ¿Quién es Jesús? ¿Y cuál es el precio de seguirlo? Y Jesús estaba asombrado por su fe. ¿En verdad crees que puedo hacer eso? Dice el soldado, sí.
Nuestra serie de rendirse nos ha llevado en un viaje en donde ahora debemos preguntarnos, ok, ya hice la oración, estaban las multitudes, ya tomé una decisión, voy a aceptar al Señor, ¿y ahora qué? Porque aceptar a Jesús no es lo mismo que seguir a Jesús. Y en el capítulo 8 esto va a tomar una curva. Y vamos a ver historias de cómo ahora no solo vamos a ver el mensaje de Cristo, sino el poder de Cristo y lo que Cristo quiere de nosotros si vamos a seguirlo. Hoy llegamos a una de esas historias donde encontramos una colisión de prioridades con una enseñanza que puede cambiar por completo nuestra vida. Porque como dijimos al principio, aceptar a Cristo no es lo mismo que seguir a Cristo. Y hoy vamos a aprender lo que el discipulado es, definido por Jesús mismo. Y va a redefinir lo que significa rendirse. Después de esto, Jesús pasa la noche sanando enfermos, sana a la suegra de Pedro, amén. Jesús sana suegras, come on. Pero dice cuando Jesús, capítulo 8, versículo 18, dice cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Dígale a su vecino, si él dice que vamos a ir al otro lado del lago, llegaremos al otro lado del lago. Si él dice que vamos al otro lado del lago, llegaremos al otro lado del lago. So, Jesús ve las multitudes donde viene, y siempre que hay una multitud tenemos que preguntarnos, ¿por qué hay una multitud? ¿Qué era? ¿Era el mensaje? ¿Eran los milagros? ¿Era como los hacía sentir? ¿Eran las historias que estaban escuchando? Es que era un momento de fe. ¿Por qué es que había una multitud? ¿Y por qué es que usualmente vemos a Jesús alejándose de la multitud y no entrando o tratando de construir una multitud? Es interesante. Y entonces hay que preguntarse, ¿qué es? ¿Que Jesús no estaba listo para la multitud? ¿O que la multitud no estaba lista para Cristo? Yo creo que Cristo los ve venir y dice, todavía no están listos para el mensaje que tengo. Vamos a ir al otro lado del lago. En ese momento se acercó un maestro de la ley y le dijo, primero, un maestro de la ley. Tenemos que entender bien qué es un maestro de la ley. Yo sé que hemos explicado esto muchas veces, pero un maestro de la ley era como un abogado en ese sentido. Él estaba metido en las cosas religiosas, estaba metido en las cosas políticas, era un hombre de la gente, estaba con la gente lo respetaba. En ese momento la alfabetización no era muy popular, entonces solo la oportunidad de poder leer era suficiente. Te ponían cierto estatus, se ponían cierta posición, y como estaban ellos en tiempos con políticos y con gente que tal vez tenía buenos negocios y ellos le daban ellos constantemente estaban dándole consejo a los políticos, a los líderes del tiempo, religiosos y políticos. O sea, ellos tenían influencia, usualmente, quizá eran como en la clase media un poquito, pero tenían una buena casa, tenían buenos contactos, vivían muy bien, comían muy bien, estaban en buenas reuniones. Un maestro de ley. Está en la multitud. Y se le acercó a Jesús. Hay tres palabras que se usan a menudo en el libro de Mateo y vamos a verlas hoy. La primera es la multitud. ¿Okay? La multitud. La segunda es discípulos. La tercera es Señor. Y tienen una gama de definiciones, pero para esta historia el día de hoy, la multitud está siguiendo a Jesús porque ve milagros, porque ve que algo está pasando en la vida de la gente. Después tenemos a los discípulos. Jesús nos dice que hay discípulos reales y discípulos falsos. No todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Gente de la multitud, dentro de ellos discípulos, unos verdaderos, unos falsos. Y después tenemos otra palabra que vamos a usar mucho durante el libro de Mateo, que es maestro. Maestro. Y hay tres formas de verse. La gente, los personajes en la Biblia van a usar esta frase maestro como consejero. Maestro, consejero, tienes cosas que enseñar, explícame un poquito más. ¿Qué pensás sobre esto? ¿Qué pensás sobre aquello? ¿Qué decís sobre esto? Y si me gusta lo que decís, lo voy a poner en mi tacita, lo pongo en Amazon y pongo ahí la frasecita que me gustó que dijo Jesús. La pongo ahí. Lo que enseña, si me gusta, pongo atención, lo escucho. Lo que no me gusta, entonces le vamos a decir que es anticuado. No, es que ellos están muy viejos ya.
entonces no me gusta. Un consejero es alguien a quien contratamos. Y si nos gusta lo que dicen, pues lo usamos, y si no, no. Esa es una forma en la que ellos usan maestro. Digamos que es un buen comunicador. Es un buen comunicador. Un maestro. Tiene cosas buenas que decir. Después consejero, alguien a quien contratamos y escogemos lo que queremos o no. Y la otra es kairos, que es kairos, es la palabra para decir Señor, Dios, absoluto, sobre todo. Básicamente como decir creador. Y vamos a ver cómo esas palabras se usan a través del libro de Mateo. Pero en este momento el maestro de la ley se acerca y le dice a Jesús: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Subrayen eso, donde quiera que vayas. Este men le dice, él es un escriba, él es un maestro también. Él entiende sobre ser maestro. Él enseña en ciertos lugares, tiene algunas cosas buenas que decir, pero cuando él está, es como esta plataforma. Se pueden poner aquí y pueden hablarle a las masas. Tienen influencia. Oh, man, y este maestro de la ley está viendo las multitudes que están siguiendo a Jesús y dice, yo quiero hablar. Yo quiero tener esa posición. Si yo pudiera estar con Jesús, imagínate lo que podríamos hacer juntos, lo que pudiéramos enseñar. Yo quiero seguir a Jesús. ¿Pero cómo lo llama? ¿Cuál fue la palabra que usó? Maestro. Maestro, te seguirá donde quiera que vayas. Es demasiado rápido para seguir a Jesús. Y Jesús le dice, pero ya contaste el costo de seguirme. Porque las zorras no tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Básicamente le está diciendo, yo sé lo que estás pidiendo. ¿Quieres la influencia? ¿Quieres la tarima para predicar? ¿Crees que vamos a quedarnos en lugares bonitos porque somos influyentes? Pero no, el reino que yo traigo no se trata sobre mi confort. Se trata de hacer lo que el Padre me está llamando. Así que yo sé lo que me estás pidiendo. Yo no voy a ser parte de tu reino. Si quieres ser parte de tu reino y quieres seguirme, no va a ser sobre tu comodidad y no va a ser sobre tu seguridad. El maestro de la ley vio las multitudes, la atmósfera, la influencia, la emoción de ser maestro de esas masas y pensó en cómo usarlo para su ventaja. Porque sí tenemos la tendencia de querer usar a Dios para mejorar nuestra vida, ¿cierto? Tenemos la tendencia de orar solo cuando hay problemas, para que arregle nuestros problemas. Tenemos la tendencia de pedir en cierta forma que construya nuestro reino, nuestra vida, nuestra familia, nuestro negocio. Pero aquí está el primer punto. Jesús es quien define lo que es un discípulo. Y lo primero es que un discípulo real debe estar dispuesto a rendir la comodidad y la seguridad. Jesús nos recuerda que seguirlo a Él es un sacrificio a lo fácil, a lo cómodo y a lo popular. Sí, yo no quiero que Jesús me saque de mi casa. Yo quiero que Jesús bendiga mi casa. Yo no quiero que Jesús me quite el trabajo. Yo quiero que Él bendiga mi trabajo. Este hombre fue demasiado rápido para decir, yo voy a seguir a Jesús. Y Jesús no es de esos que dice, pónganle la tarjeta de conexión, pónganle los números, 3,000 personas aceptaron a Jesús. Aleluya. No. Jesús no se aprovecha de esos momentos emocionales. Él nos explicó muy bien en los planos. De capítulo 1 al capítulo 7 nos explicó muy bien de qué se trata su reino. Amar a los enemigos, seguirlo a Él, dar la otra mejilla. No es ojo por ojo, hay que perdonar y orar no solo por nuestros enemigos, sino por la gente que nos está opresionando. Él dice, no has contado el costo de seguirme. Porque Jesús no quiere tener parte de nuestra vida. Jesús no quiere tener parte de nuestra vida. Pero con gusto Él recibirá toda nuestra vida. Él no quiere un pedacito de tu vida. Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Él no necesita compartir con nadie. Él no quiere un pedacito de tu vida. Él quiere toda tu vida, no solo una parte de ella. Quiere tomar control. Quiere decirte, yo sé cómo hacerlo mejor. Pero tiene que haber un rendimiento en cuanto a esto. Y este hombre no estaba listo para eso. Y él no tiene interés en simplemente ser un maestro. Él no tiene interés en simplemente ser el autor de un libro que tiene buenas instrucciones de vida.
Dios pagó un precio muy grande para solo tener una parte de tu vida. Pagó un precio muy alto. Y no va a estar ahí haciendo negocios para ver qué cuánto llega, qué cuánto no. No. Buena intención, pero el motivo era erróneo. Dile a tu vecino, Jesús está interesado en construir el reino de Dios, no el tuyo. Ay, lo dijeron. Por eso lo hice así despacito, para que no les cayera muy rápido. Jesús no está interesado, Él está interesado en construir el reino de Dios, no el de nosotros. Este hombre fue demasiado rápido para decir que sí, sin contar el costo. Mi pregunta para ustedes el día de hoy es, ¿ya contaron el costo de seguir a Jesús? Ya lo aceptamos, ok, pero ya contaron el costo de seguir a Jesús. Porque otro discípulo le pidió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le dice, sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Pero qué rudo, qué feo Jesús, tan concho así con esas frases. Señor, tenía el título correcto, usó el título correcto. No le dijo maestro, ¿qué le dijo? Señor. Primero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le dice, sígueme, deja que los muertos se entierren a los muertos. Señor, quiero seguirte, pero a un toque, porque tengo algo importante que hacer. Déjame acomodar estas cositas primero, mi negocio, mis finanzas, déjame acomodar mi familia y todas las cosas, y después te voy a seguir. Y Jesús dice, demasiado lento para decir que sí. La primera historia, alguien demasiado rápido que no cuenta el costo. El segundo cuenta el costo y dice, y los podemos ver como ojos para juzgar, pero en realidad nosotros hacemos mucho eso a menudo, ¿no? Sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Jesús nos está llamando y te está llamando el día de hoy a que lo sigas. A que lo sigas. Ya contaste el costo. Porque es muy fácil darle a Dios nuestros pecados, ¿cierto o no? Es muy fácil darle nuestros pecados. Porque son malos y no nos gustan. Como dice Pablo, a veces queremos hacer lo bueno y terminamos haciendo lo malo, lo que no queremos. Pero es muy fácil darle los pecados. ¿Quién no quiere darle los pecados a Jesús? Come on. Por eso estamos aquí. Qué fácil darle nuestros pecados al Señor, nuestras adicciones, nuestros dolores. Porque eso nos va a arreglar, nos va a sentir mejor. Qué fácil es confiar al Señor con las cosas malas de nuestra vida, nuestros problemas. ¿Por qué? Es fácil darle nuestros problemas, porque ahí no los podemos solucionar. Entonces, si alguien nos los puede quitar y los soluciona por nosotros, mucho mejor. This is right here, gente. Véanlo. Lo acabamos de decir. El Señor no quiere solamente una parte de una vida, quiere toda nuestra vida. Quiere las cosas buenas de nuestra vida y las cosas malas de nuestra vida. Somos buenísimos en darle las cosas malas, pero somos bien egoístas y bien duros porque no le damos las cosas buenas de nuestra vida, porque tenemos control sobre ellas. Y el problema con esto es que las cosas buenas de nuestra vida van a estar en constante oposición con las cosas de Dios en nuestra vida. Las cosas buenas de nuestra vida van a estar en oposición con las cosas grandes de Dios en nuestra vida. Porque no vemos las cosas buenas como algo malo, pero son malas cuando no están bajo la cobertura de Dios. Mi matrimonio, mi familia, mi trabajo. Dice Jesús, sígueme. Yo tengo un mejor plan. Confía en mí. Ponlo bajo mi autoridad. Yo lo voy a hacer. Sí, Señor, quiero hacerlo. Voy a seguirte donde sea. O sea, un toque. Voy a ir. Y dice, Señor, no, deja que los muertos se entierren a los muertos. Y eso era una frase judía en ese tiempo que en realidad lo que significaba era, deja que yo sé que tenés que hacer cosas, pero dejar es que esas cosas se arreglen. O sea, deja que esas cosas se arreglen. Anda a arreglar lo que tienes que arreglar. Pero si vas a seguirme, seguime. Pero si no, deja que los muertos se entierren a los muertos. Porque aceptar a Jesús no es lo mismo que seguir a Jesús. Estar en la multitud no nos hace un discípulo.
tenemos que entregar nuestra vida por completo al Señor. Porque un discípulo real se rinde a las prioridades y al tiempo de Jesús. Este segundo punto, un discípulo real se rinde a las prioridades y al tiempo de Jesús. Hay un versículo en Lucas capítulo 14, 25 a 35, dice: grandes multitudes, otra vez, ahí vamos, grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Wow. Porque si hay algo que nosotros le ponemos valor en nuestra cultura es la familia. ¿Cómo? Somos latinos, somos familia, no sé dónde estemos, no importa dónde estemos. Si alguien llega y es latino, venga para la casa y comemos juntos y la pasamos bien y disfrutamos. Si sos costarricense y dice mae, uno en cualquier lado del mundo, uno es tico y es familia, y bueno, la pasa súper bien. Porque valoramos mucho la familia, y la cultura judía era muy parecida. Y Jesús dice: y si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. No es que él esté en contra de la familia, no, él la inventó desde el principio. Adán y Eva, el matrimonio, los hizo uno. Él no comete errores. Pero nuestro amor por nuestra familia nunca puede ser más grande que nuestro amor por el Señor. Porque una vez que pongamos a nuestra familia bajo la cobertura de la autoridad del Señor, entonces vamos a poder amar a nuestra familia de la forma que nuestra familia se merece. De la forma en que Jesús, de que Dios creó la familia para que fuera amada y fuera cuidada. Este hombre no había costado el costo. De hecho, hay otros ejemplos en cuanto a contar el costo en ese mismo capítulo. Dice: supongamos que algunos de ustedes, estamos en Lucas, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la ven comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Porque cuando uno va a construir, todos los que son constructores aquí, todos los que trabajan en construcción, ustedes saben, antes de empezar uno se siente y hace yo no soy constructor, un presupuesto, right? Y uno cuenta cuánta madera necesita, cuántos tornillos necesita, cuántos asuntos de pintura necesita, qué tipo de herramientas necesita, qué tiempo se va a usar para eso, cuánto es el costo de ir a traer los materiales. O sea, uno piensa todo. O supongamos, uno cuenta el costo, ¿no?, de construir algo. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres es posible enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no, puede enviar a una delegación mientras él está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Jesús es el que va a determinar qué es el discipulado y cuál es el costo de seguirlo. Y el costo de seguirlo es absolutamente todo. O somos un discípulo real o somos un discípulo falso. Nuestro amor por el Señor tiene que ser mayor al amor que tenemos por nuestra familia. El amor que tenemos por nuestros negocios tiene que ser mayor que el amor. El amor que tenemos por Jesús tiene que ser mayor al amor que tenemos por nuestro negocio, por nuestro nombre, por nuestra reputación, por las cosas que hacemos. Él es el Señor de señores. Es interesante porque también le dice cuando le responde al maestro de la ley, le dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. Esa es una de las frases favoritas que Jesús usa en los evangelios para referirse a él mismo. El Hijo del Hombre es el que se puede acercar al anciano de días, donde se le ha dado todo poder y toda autoridad en el cielo y la tierra, y su reino se extiende por la infinidad. Ese es el Hijo del Hombre, no solo un maestro. Él no es solo un maestro. Él no es solo un señor que le decimos: sí, quiero seguirte, pero suave. No, Él es el Hijo del Hombre, el Señor de señores. Hay una diferencia muy grande. ¿Esto sirve? Hay una diferencia muy grande entre llamarlo Señor a llamarlo Señor. La diferencia está entre un Señor o un Señor. O un Señor o el Señor. Él es el Señor de mi vida. Yo soy un discípulo de Él. Ya conté el costo. El costo es todo. Pero gente, si alguna vez usted ha tenido un buen jefe, qué fácil es someterse a un buen jefe, ¿no?
Uno trata de hacer todo lo que puede porque es un buen jefe. Entonces no es difícil rendirse. Porque el jefe tiene mejor interés en uno, quiere uno que uno mejore, que uno haga las cosas bien. Ese jefe conoce el trabajo muy bien y nos puede ayudar a nosotros a ser exitosos en este trabajo. Entonces nos sometemos a la autoridad, al liderazgo de ese líder, porque es un buen líder. Tenemos el mejor líder, el que creó los cielos y la tierra, sabe cómo funciona este mundo y nos creó a nosotros, sabe cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestra familia y cómo tomar algo que está quebrado y hacerlo bueno. Hay un precio que pagar, cosas que dejar para seguir a Jesús, pero ya contaste el costo, porque es tiempo de que te subas a la barca. Porque dile a tu vecino, es tiempo que te subas a la barca. Es tiempo que nos subamos a la barca. Tenemos dos personas que vienen y dicen: maestro, quiero seguirte, demasiado rápido. Señor, yo sí te voy a seguir, demasiado lento. Y ahora tenemos a los discípulos de verdad que Jesús les dijo: hey, vamos a ir al otro lado del bote, vamos a ir al otro lado del lago, y ellos se suben a la barca. Están haciendo lo que él dice. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Y dice que en el versículo 24, ¿qué dice? De repente se levantó en el lago una tormenta. De repente. Ellos estaban siguiendo a Jesús porque habían rendido su vida completa a Él, ¿verdad? Habían contado el costo y estaban dispuestos a seguirlo, pero dice que de repente, ¿qué pasó? Sí, ese es el problema cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros aceptamos a Jesús como un Salvador, pero no lo estamos siguiendo, porque lo aceptamos como un Salvador y cada vez que algo malo pasa queremos que nos salve, porque aceptamos al Señor para que quite el dolor de nuestras vidas, para que quite el problema de nuestras vidas, para que quite las cosas malas de nuestra vida. Pero ¿qué tal si las cosas malas de nuestra vida son las cosas que nos van a ayudar a encontrar y a saber quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Salvador? Porque Jesús es más que un Salvador. Y lo vamos a ver aquí. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. ¿Por qué? Porque si Él dice que vamos a ir al otro lado del lago, llegaremos al otro lado del lago. Entonces le gritaron: Señor, el título correcto, otra vez. Señor, le gritaron. Que le gritaran, eso muestra el tipo de autoridad que ellos, o de sujeción que ellos tenían hacia Jesús, ¿no? O sea, cuando uno tiene la osadía de pegarle un grito a Jesús. Yo le pego un grito a mi papá y me tengo que agachar de una vez a lo que me viene, ¿verdad? Yo respeto la autoridad de mi papá. Si estamos en un medio del bote, yo empiezo: papá. Y me quito, ¿verdad? Porque si no viene el bombazo. Papá, vamos papá, mira, hay una tormenta, ¿qué pasa? Pero ellos le gritaron a Jesús. Le gritaron: Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Jesús se levanta y le dice: hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y las olas y todo quedó completamente tranquilo. Es interesante que le habló a los discípulos primero antes de hablarle a la tormenta, porque la tormenta iba a escuchar. Los discípulos eran el problema. Entonces yo no sé cómo estaba en el bote, ¿verdad? Estaba el bote para arriba y para abajo y estaba Jesús así. Pero cuando lo levantan, Jesús dice: ¿qué les pasa? Les dije que íbamos a ir al otro lado del lago. Vamos a llegar al otro lado del lago. Hombres de poca fe. Dice que Él calma la tormenta. Y los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos y las olas le obedecen. ¿Qué clase de hombre es este? Estaban en la barca y estaban a punto de entender quién era el hombre con el que ellos estaban. ¿Quién era el hombre a que ellos estaban siguiendo? Yo no sé qué tormenta de su vida usted está en este momento, pero usted es un discípulo y usted se sube al bote y de repente hay una tormenta en su vida. Muchas veces el precio de ser un discípulo es que cuando nos subimos en ese bote y hay una tormenta y confiamos en Él, nos vamos a dar cuenta del tipo de Dios que tenemos.
y Él tiene poder sobre el cielo, sobre la tierra, sobre las aguas, si Él puede ser el dueño, si Él tiene la autoridad sobre el cielo y todo lo que está en él, las aguas y todo lo que está en ella, Él tiene el poder para hacer lo que necesita hacer en tu vida, siempre y cuando lo rindas bajo su autoridad. Amén. Un discípulo real está dispuesto a atravesar la tormenta para encontrar a un Señor más grande. Es interesante que sus discípulos reales también no puedan tener idea de quién es su Señor. Ellos eran discípulos reales, lo estaban siguiendo, pero no sabían quién era su Señor. Mi pregunta para ustedes el día de hoy es: ¿ustedes saben quién es su Señor? Y el tipo de poder que tiene. Porque viendo a Jesús que no sabían quién era, ató sogas con una piedra y poniéndola alrededor de la cintura de cada uno, los tiró al fondo del lago, y al llegar al otro lado consiguió 12 discípulos más inteligentes y brillantes. No, eso no es lo que dice la Biblia. No. Él entiende que estamos en un camino, estamos aprendiendo quién es Él, y Él tiene paciencia para nosotros si le decimos Señor, Creador. No Señor, Maestro, no Señor, tenés cosas buenas que decir, consejero. Señor, estoy dispuesto a seguirte con las cosas buenas y con las cosas malas, porque no es lo mismo saber que Jesús está en la barca que conocer al Jesús que está en la barca. No es lo mismo saber que Dios está en nuestra vida que conocer al Dios que está en nuestra vida. Es una diferencia muy grande. Muchos de nosotros estamos en un bote sentados con un extraño porque no hemos sacado el tiempo para estar con Él, para someter las cosas de nuestra vida completamente. Una vez escuché la historia de un hombre muy sencillo que vivía en el campo. Estas son historias de mi papá, o yo no sé dónde las saca, pero dice que había un hombre muy sencillo que trabajaba en el campo, vivía en el campo, y un día se mandó a comprar una troca V8 Duramax Chevrolet. Hasta que tiembla así cuando se prende, ¿no? Pero entonces este hombre fue y se compró una camioneta V8 bien grande, con sus llantas grandes y levantadas, y se la trajeron en una grúa, se la dejaron en la casa, y esa tarde dice: la va a llevar al pueblo, vamos a ir a manejar. Pues se subió en su troca y se fue al pueblo mientras sus 2 caballos lo remolcaban. Y nos pasa eso muchas veces. Imagínense la clase de poder que esta persona tenía en su camioneta, una V8 diésel. Y muchos de nosotros andamos caminando con Jesús jalados por 2 caballos de fuerza, porque no tenemos idea de quién camina con nosotros. Pero ya contaste el costo de seguirlo. Aquí en el capítulo 8 Jesús define el compromiso de seguirlo, y ahora va a redefinir lo que significa rendirse. Son 2 cosas que quiero que se vayan con el día de hoy. El rendirme no significa perder mi vida, sino salvar mi vida. Como el menor de 3 hermanos, rendirse era una palabra mala. Significaba que eres débil y que no eres lo suficientemente capaz. Imagina rendir tu vida bajo la autoridad de Jesús como si fuera una sombrilla. ¿Okay? Imagínese como, Carlos, ¿me ayudas? Como si fuera una sombrilla, donde todo lo que está en nuestra vida cae bajo la autoridad de Dios. ¿Qué? Vamos a hacer esto. Ya casi no tenemos tiempo, pero Carlos, ¿cuánto duramos haciendo esto el otro día? Como 10 minutos. Listo. Esta es una idea. Vamos a ver si funciona. Yes. Esta viene para acá. Ya va a salir así. Boom. Ok. Esta sombrilla representa la autoridad de Dios en nuestras vidas, ¿ok? Lo que significa rendirse, lo que Dios nos está pidiendo que hagamos es que rindamos nuestra vida, vamos a ver, bajo su autoridad. No solo lo bueno, no solo lo malo, sino también lo bueno de nuestra vida. Confiar completamente en Él con las cosas que nos importan. Por ejemplo, mi matrimonio, mi esposa Shara
Yo la amo, yo la quiero. Es una de las mejores cosas que tengo en mi vida. Pero Dios me está pidiendo, el costo de seguirme, David, es que usted ponga a su esposa y su matrimonio bajo mi autoridad. Esto es lo que significa rendirla al Señor. Y gracias a eso, tengo la oportunidad de tener estos 3 chicos, mis hijos, que los amo con todo mi corazón. Rendirlo bajo la autoridad del Señor significa que cada decisión que tomamos nosotros, las cosas que nos interesa, cómo los criamos, todo eso tiene que estar basado en el temor del Señor, no basado en mis inseguridades. No que me vayan a avergonzar, que saquen malas notas, porque a nosotros nos interesa más el DIOS que el MVP, right? Que sean el mejor, el jugador más valioso. DIOS es más importante que un MVP o que un GPA. Rendir esto significa ponerlo debajo de la autoridad del Señor. ¿Y qué tal esto? Inter Miami, Messi, come on. Se retiró de la selección argentina. I'm sorry, estamos tristes. Lo que hago con mi dinero en cuanto a las cosas que hago por diversión. Porque me encantaría comprarme un Honda Talón 1000 side by side para ir a andar ahí por los ríos de los barriles. Pero comprarme eso, para hacer eso, yo tengo que pelear al Señor. Señor, esto es lo más sabio que puedo hacer con mi dinero en este momento. Esto es lo que quieres que haga con mi dinero. Porque cuando tengo el dinero no le pido al Señor, nada más lo hago. Pero cuando me falta sí voy a pedírselo, ¿verdad? Eso significa que mis finanzas no están rendidas bajo la autoridad del Señor. ¿Y qué tal esto? Hace 5 años mi familia comenzó este banco. No, mentira. No estaría aquí de pastor. Eso es por cierto. Pero esto dice que yo tengo un pedacito de fortuna en algún lugar metido en algún cajero automático. Y lo que hago con mi dinero, lo que hago con mis finanzas, importa. Si el Señor me dice que lo rinda bajo Él, que sea generoso, que dé la iglesia, entonces yo lo voy a hacer. Porque cuando esté haciendo las cosas bien, si paso por una tormenta, son sus finanzas, no las mías. Él se va a encargar de sacarme al frente. Pero a veces nosotros oramos y le pedimos al Señor por nuestras finanzas y Él dice, ¿para qué me la piden a mí si no son mías? Son de ustedes. Igual con nuestro matrimonio, a veces oramos por nuestro matrimonio y Él dice, pero ¿para qué van a decir, ustedes no me han rendido eso? O nuestros hijos. ¿Qué tal está? Iglesia North Coast. Esto tengo que rendirlo también. Esto ha sido uno de los honores más grandes de mi vida, poder trabajar acá. Pero si no me cuido, con esta plataforma se me sube a la cabeza y me va a hacerme sentir como una persona que en realidad no soy. Voy a empezar a usar el talento que Dios me ha dado para construir mi propio reino. Tengo que ponerlo debajo de la autoridad de Dios también. Pero a veces tenemos la osadía y no entendemos. Y cuando no rendimos nuestras cosas delante del Señor, entonces lo que hacemos es que lo ponemos debajo de mi sombrillita, ¿no? Vamos a ver. Y cuando yo no puedo someter esto debajo del Señor, esto es lo que pasa con nuestras vidas. Y no lo suficientemente grande para cubrir. Yo no quiero ser responsable por saber dónde va a estar mi esposa, con quién está hablando, a dónde es que anda. Porque es lo que pasa cuando está bajo mi autoridad. Empiezo a tomar control de cosas porque mi matrimonio no está bien y no quiero ser responsable por cada célula o un reporte de oncología de algo que esté pasando con mis hijos. Pero si está debajo de la autoridad de Cristo, entonces es el problema de Él, no el mío. Porque puedo confiar que aunque yo pase por una tormenta, Él va a estar conmigo. Iglesia, no es lo mismo aceptar a Jesús que seguir a Jesús. Y hay un costo. Ya lo contaron. Ya contaron el costo. Vamos a ser seguidores, vamos a ser discípulos. Señor, gracias por el día de hoy. Y gracias por este mensaje. Padre, ayúdanos a ser fieles a ti, Señor Jesús.
fieles a tu palabra, Padre, fieles al trabajo que estás haciendo en nuestras vidas. Queremos, Señor, llamarte Señor, no solo un maestro, no solo un consejero. Queremos, Señor, que seas el Señor de nuestras vidas. Queremos traer delante de ti, Señor Jesús, todo lo que tenemos. Porque en rendirnos no significa perder nuestra vida, sino salvar nuestra vida. Padre, queremos rendir nuestras vidas y todo delante de ti. Que tú seas quien nos salva, que tú seas quien nos guíe, Señor Jesús. Porque quiero deshacerme de todo lo mío para recibir todo de ti. Ayúdanos, Señor Jesús. Guíanos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén.